Este es tu viaje 3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Viaje 3.0. Me da muchísimo gusto saludarles este jueves 4 de diciembre. Ya estamos en diciembre, finalizando este 2025. Y bueno, pues les saludo con muchísimo gusto a través de Radio UGED 100.5 FM. Mi nombre es Emanuel Meraz y de verdad un placer estar esta tarde con ustedes. Ya se siente el frío, desde el 1 de diciembre se empezó a sentir el frío, entonces pues ya estamos disfrutando de esta pues semana y primera semana de diciembre y sobre todo disfrutando de un programa. Espero que a ustedes les guste también, que participen, que comenten, que compartan, porque se trata de un programa súper interesante que vamos a tener esta tarde del 4 de diciembre. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos a través de la página de Radio UGED 100.5 en Facebook. Estamos también, si nos está escuchando en otro día que no es el 4 de diciembre, estamos a través de YouTube, Spotify o Apple Podcast y por supuesto a través del 100.5 de FM en su radio, ya sea en casa, en su auto. Siga escuchando este programa Viaje 3.0 porque la verdad la información que tenemos para esta tarde es muy interesante. Comuníquese con nosotros al 618-827-1214, 618-827-1214, es el teléfono en cabina, llámenos y aquí comentamos sus mensajes. Y pues me da muchísimo gusto saludar en este programa a una persona que conocí, que admiré su trabajo y pues recientemente presentó un libro al que me hizo favor de invitarme a la presentación y la verdad es que me pareció muy interesante el tema y por supuesto a ustedes que nos escuchan les traemos los temas más interesantes. Es nuestro amigo Eduardo Sánchez Reséndiz, psicólogo infantil, maestro en psicología infantil, etcétera, muchos estudios que ahorita nos platicarás. Mi estimado Eduardo, un gusto que estés aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, querido amigo Manuel, por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar de temas interesantes que a todos nos tocan, seamos padres, seamos tíos, maestros, todos aquellos que estamos al cuidado de nuestros niños. Oye, pues qué padre de verdad que hayas podido aceptar la invitación, cancelar citas, lo siento. Tus pacientes se quedaron... Se los acomodas, ¿no? Sí, nadie sufrió daños en esta invitación. En este programa. Oye, no, la verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito del tema que vamos a hablar más adelante, que es tu primer libro, segundo libro, porque ya hiciste un cuento antes, El niño come gusanos, si no estoy mal. Exacto. Y bueno, en esta ocasión tu libro... Crianza sin polaridades, que es un título que a mí me llamó la atención y ya al momento de leerlo pues fue muy interesante. Pero primero quiero que nos platiques un poquito quién es Eduardo Sánchez Reséndiz, cómo fue tu historia pues infantil, dónde naciste, por qué estudiaste psicología. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo nací aquí en Durango y siempre había querido estudiar relaciones internacionales, me gustaban los idiomas, el inglés, el francés, y yo decía, bueno, yo quiero estudiar este tema, ¿verdad? Mi mamá, al ser servidora pública, pues desde muy niño conocí ese mundo, pero luego, como a los 16 años, conocí la ansiedad. Ay, Dios. Y entonces eso me llevó a conocer la psicología y me maravilló todo eso que hicieron por mí, el poder... comprender mis emociones, comprender por qué cuando no trabajas algún tema se evoca de esa manera y quedé fascinado. Y entonces al siguiente año tocaba elegir la carrera y dije, bueno, yo quisiera hacer esto que hicieron por mí, por otras personas, y ahí llegó mi amor y mi interés por la psicología. Fue difícil como adolescente, porque pues era que 15, 16 años este tema, manejar el tema de la ansiedad para ti en ese momento. Pues fíjate que
era abrumador, porque entonces había muchos cambios, había muchas emociones y entonces había malestar. Entonces yo le decía a mi mamá, es que no me siento bien. Y entonces no encontraba muy bien por qué, porque hay muchos tipos de ansiedades y muchas cosas que lo detonan. Claro. Y ya cuando vas a un lugar con una persona que está capacitada, que sabe del tema, te sientes muy bien y entonces encuentras herramientas no solo para solucionar lo que te aqueja en ese momento, sino para prevenir. Pero sí, de entrada sí es impactante y más a esa edad que no tienes tantos recursos por ser tan joven. Sí, por supuesto. Y aparte, no sé si haya sido como el mismo o la misma manera de vivir, pero luego te bombardean con mucha información, ¿no? A esa edad, haz esto o no hagas esto, o no sé, o sea, como que estamos en esa etapa muy, muy llenos de información y que no siempre es la adecuada, ¿no? Para tratar esos temas. Sí, sobre todo porque debe ser un correcto acompañamiento de los adolescentes, porque los adultos tenemos muy buenas intenciones, pero a veces lo que queremos decir no es el mensaje que recibe nuestro adolescente. Entonces, pues bueno, yo tuve la fortuna de crecer en una familia que sí hablaban de las emociones, que se podía expresar, y aún así tocó mi puerta la ansiedad, pero las personas que me acompañaron y el apoyo de mi contexto hizo que eso terminara rápido. ¿Cómo fue para ti el proceso de la infancia? En la presentación de tu libro, que fue hace un par de semanas, el día 21 de noviembre, estuvo ahí tu mamá, y lo notamos los que estuvimos ahí, cómo hay ese vínculo tan cercano con tu mamá. ¿Fue parte importante de tu forma de ver la vida? ¿Cómo fue la infancia junto a ella, junto a tu familia? Fíjate que yo nací en un matriarcado, crecí entre mujeres muy fuertes y al final de cuentas mis dos cuidadoras más importantes fueron mi mamá y mi abuela, y crecí en un ambiente de mucho amor, de mucha extroversión, de mucho servicio al prójimo, y entonces indudablemente eso sembró muchas bases en mí, en mi personalidad, pero también en ese interés de querer ayudar a las personas. Y pues sí, yo recuerdo desde niño acompañar a muchas partes a mi abuela. Mi mamá siempre ha sido y es una mujer muy trabajadora, muy presente, pero también muy trabajadora. Entonces, mi abuela era muy política, llegaba a un lugar con mucha educación y salude muy bien y pregunte las cosas y todo. Entonces, eso impactó mucho en mí y en buscar cómo entender a las personas y relacionarme. Entonces yo no recuerdo un momento donde haya habido una situación difícil, siempre ellas como muy presentes, y creo que eso es el mejor regalo que le puedes dar a una persona, ¿no? O sea, por eso en los agradecimientos, tú que me ayudaste también a la edición y la corrección, las pongo a ellas porque realmente el que yo tenga tantos recursos los he ido desarrollando, pero también las bases son muy importantes. Estamos hablando con Eduardo Sánchez Reséndiz, psicólogo infantil. Ahorita ya vamos al tema de la psicología. Denme oportunidad para que conozcan un poquito también de la historia de vida, que es muy importante lo que nos compartes, Eduardo, porque luego se cree que los psicólogos, sobre todo ya graduados y ya ejerciendo y todo, pues nunca tienen problemas emocionales. Y ahorita que nos compartes este tema de, bueno, viví la ansiedad, a partir de ahí empecé a entender y a reconocer la labor de la psicología. Creo que es importante para quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook, porque, repito, estamos hablando de una historia de un ser humano que, independientemente de las situaciones que vive a través, por ejemplo, de la ansiedad, decide enfocarse precisamente en, como alguien me ayudó, yo también quiero hacerlo, ¿no? Entraste a la licenciatura en psicología en la UGED. ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos. Sí, soy orgullosamente egresado de la Universidad Juárez de casa. Durango. Sí, yo siempre supe que quería ser psicólogo clínico. Yo no sabía que había otros tipos de psicología. Uh-huh. Y pues bueno, entré a la universidad y fui viviendo la psicología social, la educativa, pero hasta que llegué a la clínica dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Uh-huh. Y me fascinó porque yo quería dar consulta, yo quería ser psicoterapeuta. En sexto semestre tengo la oportunidad de irme a un intercambio por parte de la UGED a la Universidad de Oviedo en Asturias, España. Uh-huh. Y eso transforma todo lo que yo veía. ¿Por qué? Porque tengo un choque cultural, académico, donde había muchísima exigencia, en el sentido de que no es diferente la metodología. Ya era como
un examen súper largo, no se hacían tantas presentaciones, entonces eso me llevó como a tener que dedicar mucho tiempo para poder aprobar ese examen, porque no solamente era de acierto, sino era acierto y error. Entonces te sacabas, no sé, por poner un ejemplo, 6 bien pero 4 mal, pues ya, reprobaste. Entonces sí, me puse muy duro a estudiar. Okay. Y ahí tomé clases de psicología infantil. Entonces ahí dije, wow, o sea, aprendí cómo hay diferentes trastornos en la infancia, cómo se previenen, cómo se intervienen. Y ahí como que quedó muy, muy claro que yo quería trabajar psicoterapia y me empezó a llamar la atención el trabajo con niños, pero no me decidí hasta que volví a México y tuve mi primer paciente aquí en la clínica de la Facultad de Psicología. Sí. Una niña de 6 años que tenía afasia del lenguaje, no podía hablar, había tenido hipoxia neonatal, entonces tenía muchos problemas de conducta y mi asesora me dice, Eduardo, esta niña ya mordió a todos tus compañeros, ya nada más falta que te muerda a ti. Okay. Dije, no quiero que me muerda, entonces fui a buscar ayuda y empecé a implementar a lo que se llama terapia de juego, que es una metodología también con niños. Y me funcionó muy bien y ahí me fascinó el trabajo con niños y ahí terminé de decidir que eso era lo que yo quería hacer. ¿Cómo fue el impacto para ti? Bueno, nos contaste así rápidamente en Oviedo, allá en España. ¿Qué tanto es como el trato o la importancia que se le da al apoyo emocional infantil? ¿O qué tan diferente estamos en México y allá en España? ¿Notaste alguna diferencia? ¿Cómo fue para ti ese choque cultural que mencionas? Pues creo que todos tenemos diferentes experiencias, pero yo tuve experiencias muy gratas, desde hacer grandes amistades españolas y diferentes nacionalidades, pero no está estigmatizado. Yo siento que en la actualidad, gracias al avance que ha existido, la psicología no está estigmatizada en nuestro país, pero allá es como un tema muy común. Hay otra parte de la población que todavía tiene ese estigma porque somos muy parecidos al final de cuentas, pero culturalmente veía otras cosas. Por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de crianza, que yo veía como a 6 papás reunidos en un bar, cada uno con su carriolita, con su bebé. Y entonces yo decía, bueno, esto en mi país no resulta ser tan común, ¿verdad? No, claro. El involucrar al varón en la crianza de los hijos. Pero realmente hay una aceptación. España es líder en psicología en el mundo. Hace mucha investigación y hace mucha promoción. Entonces, yo veía que la gente estaba interesada en esta parte y bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero tuve una experiencia muy grata y un recibimiento muy bueno, lo cual me dejó un gran sabor de boca. Y al momento de llegar a México y decidir aplicar la psicología infantil, ¿con qué te topaste en ese aspecto? Bueno, primero, yo he tenido muy buenos maestros en la Facultad de Psicología, entonces me permitieron aplicar lo que yo había aprendido, pero también lo que ellos me seguían enseñando. De entrada, el cambiar la metodología, porque con esta niña que tenía esas dificultades, pues no podía hacer una evaluación común. En la facultad tenemos un montón de pruebas de todo tipo. Y entonces, al ella no tener la capacidad de hablar, tenía que buscar las adaptaciones. Entonces, utilicé el juego para ver su capacidad de simbolizar, de representar, de emparejar dos conceptos o dos objetos para buscar una relación. Entonces, la verdad es que fue muy gratificante porque fui muy apoyado y entonces ahora soy terapeuta de juego certificado, pero en su momento empecé a hacer juego y terapia de juego empíricamente. Entonces era evaluar el grado de capacidad cognitiva de la niña, pero también empezar a intervenir porque tenía problemas serios de conducta. Entonces, pues la verdad es que no me topé con eso. Al contrario, muy, muy agradecido con mis maestros y con ese recibimiento. Y bueno, ahí hubo muy buenos resultados con ella. Después de 6 meses de trabajo, pues un cambio rotundo. Desde que egresaste de la facultad, ¿decidiste trabajar en psicología infantil o estuviste en algún otro ámbito de la psicología? Bueno, en cuanto terminé la licenciatura, Ujú. unos meses antes empecé a trabajar ya en psicología infantil, en un centro empecé a hacer mis prácticas Ok. y entonces me apoyó mucho como para ese tema de la psicología infantil y en ese tiempo a la par ingresé a la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango Ujú. como docente. Ok. Como me gustaban los idiomas y hablo inglés y francés, pues bueno, empecé Estaba la oportunidad. claro. Y entonces empecé con primero de primaria a enseñarles inglés
Y pues ahí aprendí mucho a conocer a los niños, a ver cómo se desenvuelven, cómo piensan, pero no, desde ese inicio la educación y la psicología infanto-juvenil han sido como mi camino. Nunca he andado en otro ámbito como, sí en su momento la psicología educativa en la normal, pero siempre ha sido mucho trabajo con niños y adolescentes. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en este camino? No sé cuántos años llevas, 8, 8 años, 8 poquitos. de poquitos años, pero digo, ya es un buen avance, o sea, son 8 años de experiencia diaria, más aparte toda la preparación que has tenido durante, pues bien lo dices, desde antes de egresar, ¿no? Pero, ¿qué ha sido lo más complicado de este proceso dentro de la psicología infantil? Yo creo que las temáticas que abordo. Aparte de ser psicólogo infanto-juvenil, soy psicólogo especializado en trauma. Entonces, la población que yo atiendo en gran medida es niños que han vivido temas de violencia y diferentes tipos de abuso. Entonces, eso es como complicado porque son niños que han vivido experiencias muy adversas, muy dolorosas y bueno, no terminas de ser humano y de enfrentarte a ese dolor y de tener que acompañar a la sanación de niños que son adoptados, que vivieron múltiples formas de violencia y creo que esa es la parte más difícil. Me considero, sin pecar de soberbio, un hombre muy creativo y muy comprometido en lo que hago, entonces dar terapia a los niños, saber cómo bajarle la información, cómo intervenir, no es algo que se me dificulta, más bien el tener que a veces concientizar a los maestros, a los padres o esas temáticas tan dolorosas. Es complicado, ¿no? Ver la vulnerabilidad en los niños y saber que, pues no depende de ellos, o sea, son cosas, sobre todo en ese aspecto, que no dependen de ellos y que están viviendo resultados que, pues que no deberían, ¿no? Exacto, y que creo que es favorable que ahora exista tanta concientización sobre el tema de la crianza, el acompañamiento, pero sigue habiendo fallas y a veces un error muy grande de los profesionistas de la salud es que se dice qué no se debe de hacer, Ujú, pero muy pocas veces dice cómo hacer las cosas y qué sí hacer. ujú. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer y al final de cuentas, tengamos o no hijos, las infancias son responsabilidad de todos nosotros porque es el legado que vamos a dejar de la humanidad. Luego, decía, no sé si te tocó ese programa de Cristina, cuando estaba la señora entrevistando gente, decía, tengo en mis notas, así como, Sí. tengo en mis notas que creaste pues, Psicocrea, Ujú. que ya es no solo tú y tu terapia, sino es un centro. ¿Cómo llegas a ese momento de expandirte, de crear algo más allá de solo la terapia? Bueno, yo comencé a dar terapia en mi último año de carrera y luego egresé, me titulé y comencé como con supervisión y, y empecé mi ejercicio profesional, pero la vida también me llevó a una parte que me encanta, que es la docencia, Ujú. no solo en la Bicenet, sino en otros espacios. Actualmente me dedico a formar psicólogos en diferentes partes del mundo. Ahorita con la digitalización podemos llegar a todos los rincones Claro. y algunos métodos que he ido creando pues les han gustado a algunos colegas y bueno, damos formación continua. Pero entonces, de repente llegó una residente a la normal cuando yo era el coordinador de atención a estudiantes de toda la parte psicológica. Y entonces yo le vi mucha madera a esa jovencita y entonces ella ingresa a la maestría en psicología infantil y yo los lunes tenía mi consultorio libre porque había un día que tenía que descansar. Claro. Y entonces ella empezó a dar terapia, yo la asesoraba y le di buena madera. Y así, bueno, estuvo un tiempo. Luego cuando di clases en posgrado, vi a otra chica que le vi potencial y entonces ella me empezó a pedir asesoría. Luego en otra clase en la Facultad de Psicología a otra jovencita y entonces fui armando mi equipo de personas que se asesoraban conmigo y que querían aprender más de la psicología infantil, pero llegó un momento en el cual gracias a la vida, a mi trabajo y a Dios, pues estaba muy saturada la agenda y entonces yo decía, es que yo algún día quiero tener un centro, porque entonces la psicología no es accesible para todos. Ujú. Entonces quiero un lugar donde haya precios accesibles para las personas, que haya talleres para padres, que haya diferentes servicios. Y entonces
un día algo dentro de mí, yo soy un hombre muy espiritual, no tanto religioso, pero sí espiritual, y algo dentro de mí me dijo que era momento y todo como si fuera así el camino trazado por la vida. Ujú. Empezó a llegar el lugar que yo quería, como yo lo quería, este, estaba la posibilidad económica y entonces hablé con las chicas con las cuales yo había estado ya colaborando, invitando a mi consultor y asesorando. Dijeron que sí, ya llevamos un año ahí en Psicocrea. ¿Qué tanto ha sido para ti el sueño cumplido de tener Psicocrea? ¿Cómo has visto los resultados en los niños, en las familias que acuden contigo? Pues me siento sumamente satisfecho. Es así como tener un bebé, pero que reditúa. No se crean. Que sí redito. Que no te desgasta el bolsillo como en los hijos. Claro. No se crean. Ha sido una satisfacción enorme porque trabajamos a diferentes niveles, brindamos asesoría de crianza, terapia de lenguaje, de aprendizaje, psicoterapia, evaluación. Y actualmente yo creo que atendemos, somos 8 personas que estamos en el equipo, entonces poder llegar a tantas personas y a tantas familias, el poder ver cómo este año hemos dado de alta a muchos niños, ver cómo realmente lo que intervenimos y las metodologías que utilizamos realmente son efectivas y ayudan a que entonces esos niños migren del dolor, de la dificultad hacia la integración. Yo creo que es una satisfacción enorme para todos nosotros. Supervisamos todos los casos y somos muy, muy cercanos las chicas y yo, porque también es un matriarcado, son las chicas y yo. Y entonces, Casual, ¿verdad? casual como la historia de vida. Pero ahí están todas ellas y entonces vemos los casos y vemos la evolución y es un equipo muy bonito. La verdad me siento muy satisfecho como centro de atención psicológica, pero también lo que estamos brindando a la comunidad, a nuestro estado, a nuestro país, ¿verdad? Porque entonces migramos a pues esa resiliencia que tanto buscamos, que como decía al principio, no solo se trata de sentirse mejor, sino estar mejor, tener esas herramientas para enfrentar la vida, entonces se está logrando. Oye, me llamó mucho la atención cuando leí tu libro, porque déjenme decir, ahorita platicamos del libro, pero me tocó darle una editada al libro de Eduardo y hay muchos acrósticos dentro de tu formación, dentro de los proyectos que creas y Psicocrea precisamente es un acróstico también, ¿no? La palabra de crea, Ujú. ¿no? Es centro de resiliencia, Emociones y apego. emociones y apego. ¿Cómo te llegan todas esas ideas de acrósticos? Yo tengo una letra muy fea. El día de la presentación estuvo mi maestra secundaria de lectura y redacción que les dijo a todo el público que escribía horrible, pero que me enseñó a hacer resúmenes. Pero siempre, cuando leo un texto, me lo explico y lo comprendo. O sea, creo Ujú. que tengo una forma muy autodidáctica de aprender. Entonces, eh, como que eso me ayuda a recordar las cosas y siempre fue, y entonces sigue siendo en mi cátedra, en los modelos que he desarrollado, utilizar los acrósticos para poder recordar, pero también dar como ese énfasis en que no se te debe de olvidar que tienes que trabajar. Ok. Es muy importante. Y me gustó porque de verdad no se te olvida. O sea, son maneras de aprendizaje que también yo aplico porque, bueno, pues hay que recordar ciertos puntos importantes, ¿no? Cuando estamos en diversos proyectos o programas. Bueno, les recuerdo que estamos platicando con Eduardo Sánchez Recendis. Él es psicólogo infantil, psicoterapeuta, infanto-juvenil, le llaman, ¿verdad? Infantil y juvenil. Eh, y bueno, pues también dirige el centro Psicocrea, además de que ahorita vamos a platicar, eh, autor del libro Crianza sin polaridades. Vamos a ir a un breve corte, mi estimado Eduardo y amigos que nos ven y nos escuchan, pero regresando, me gustaría que nos platicaras sobre el libro, cómo llegas a esta decisión de escribir un libro y no solo escribirlo, sino publicarlo. Vamos a hablar de esto. Les recuerdo que pueden llamar al 618-827-1214. Estamos en el 100.5 Radio UGED, rumbo al 50 aniversario de la radio cultural en Durango. Gracias a Abraham Milán, que está en controles. Y los vamos a dejar con un corte. Vamos también con una breve reflexión en voz del ingeniero José Ángel Meraz Carrasco. Y enseguida regresamos. Estamos en Viaje 3.0.
Había un niño que visitaba a sus abuelos en la granja. Le dieron una resortera para que jugara afuera en el campo. Él practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado, regresó a la casa para la cena. Mientras caminaba de regreso, vio el pato más querido por su abuela y como un impulso, él le dejó ir un golpe con la resortera, le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Él estaba impresionado y consternado. En un momento de pánico, escondió el pato muerto entre una pila de madera. En ese momento, vio que su hermana lo estaba observando. Sally lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo del día siguiente, la abuela dijo: Sally, vamos a lavar los platos. Pero Sally dijo: abuela, Johnny me dijo que él quería ayudarte en la cocina. Luego le susurró a él: ¿recuerdas el pato? Así que Johnny lavó los platos. Más tarde ese día, el abuelo le preguntó a los niños si querían ir a pescar y la abuela dijo: lo siento, pero necesito que Sally me ayude a hacer las compras. Sally solo sonrió y dijo: bueno, no hay problema porque Johnny me dijo que quería ayudar. Ella susurró nuevamente: ¿recuerdas el pato? Así que Sally se fue a pescar y Johnny se quedó ayudando. Después de varios días en los cuales Johnny hacía tanto sus tareas como las de Sally, él finalmente no pudo soportar más. Le confesó a su abuela que había matado el pato. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo: corazón, ya lo sé. ¿Sabes? Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que Sally te hiciera su esclavo. Así que para este día y los que están por venir, lo que sea que haya en tu pasado, lo que sea que hayas hecho y el diablo continúe restregándotelo en tu cara, mentiras, deudas, miedos, odios, ira, falta de perdón, amargura, etcétera, lo que sea, tú necesitas saber que Jesús estaba parado en la ventana y Él vio todo lo sucedido. Él ha visto tu vida completa. Él quiere que sepas que te ama y que estás perdonado. Él solo se está preguntando: ¿cuánto tiempo dejarás que el diablo te haga un esclavo? Lo maravilloso de Jesús es que cuando tú pides perdón, Él no solo te perdona, sino que olvida. Recuerda siempre, Jesús está en la ventana. En estas fiestas te enviamos un abrazo sonoro cargado de emoción, gratitud y cercanía. Gracias por permitirnos estar en tu vida, en tus momentos, en tu hogar y por seguir construyendo con nosotros este espacio donde la cultura, la comunidad y la identidad se encuentran día a día. Felices fiestas y gracias por ser parte esencial de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. ¿Tienes una tortillería? Esto te interesa. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca estabilizar el precio de la tortilla en México, con el compromiso voluntario de tortillerías que ofrecen un precio justo al consumidor y así reciben beneficios para fortalecer su negocio. Súmate al Acuerdo Maíz Tortilla. Para más información, visita www.go.mx/agricultura. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Apague la luz y escuche.
la serie radiofónica de más impacto. En la Hora Nacional nos transformamos para ti. Llegamos a la televisión, también estamos en radio y redes sociales. Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México. Si estás en Nuevo León nos puedes ver en el canal 28 y en Puebla en el Sistema de Comunicación e Información SICOM Televisión. Leo Sichá, los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0. De vuelta ya en Viaje 3.0 a través de Radio Universidad. Gracias por seguir en sintonía de este programa, hablando precisamente de psicología infantil, de todos los procesos que se llevan a través de la crianza y en este caso del libro Crianza sin Polaridades que tengo en mis manos, que amablemente trajo el maestro Eduardo Sánchez Recendis, a quien tenemos hoy en el programa. Antes, gracias a Alex Cimental, que se comunica vía Facebook. Dice, saludos, pues saludos al licenciado, maestro Alex Cimental. Pues tenemos, Eduardo, tu libro. Este también es un hijo, igual que Psicocrea, ¿verdad? No sé si reditúe tanto o es más gasto, pero cuéntanos cómo llegas a la decisión de escribir Crianza sin Polaridades. Bueno, hace algunos años comencé con mi página web y entonces hacía algunos blogs, escribía algunas cosas y conforme empecé a trabajar tema de crianza con los papás, me gustaba muchísimo grabar audio y entonces mandarles como estrategias. Si estaba trabajando algo con el niño y quería como reforzarlo con ellos, pues me ponía a trabajar con ellos a través de estos recursos, ¿no? O les mandaba el link de la página web, o les hacía el escrito, o este audio, ¿no? Y entonces empecé a dar muchos talleres de crianza, a acompañar a padres en este tema, y entonces empezaron a gustar mucho y yo decía, bueno, ¿qué pasa con los que no pueden venir? ¿Qué pasa con los que están en otro lugar? ¿Qué pudiera hacer, no? Y entonces un día así empecé como a tener inspiración de qué le diría a los padres si tuviera que mandarles un mensaje, y empecé con mi computadora a escribir y así fue como nació Crianza sin Polaridades. Cuéntanos un poquito de, sin spoilers, ¿qué es Crianza sin Polaridades? Escuchamos temas de crianza precisamente y creemos, o mucha gente cuando yo escuché la primera vez el tema de crianza es como, pues nos van a enseñar cómo educar, ¿no? Pero luego se lleva al interior de papá y mamá, o sea, de sanar lo propio para poder criar a un hijo de manera sana, ¿no? ¿Qué es Crianza sin Polaridades o qué significa este título? Bueno, Crianza sin Polaridades es como lo que parte de lo que va a ir el libro. Uh-huh. Que lo primero que tenemos que entender es que la crianza empieza a ser complicada cuando caemos en esos extremos, uh-huh, ya sea de ser padres sumamente permisivos o de ser padres sumamente autoritarios. Uh-huh. Entonces, es como empezar a decir que el problema yace cuando no encontramos un equilibrio, cuando no estamos tomando las mejores partes de lo que tiene que ver con el acompañar a los hijos, que es la estructura, límites y el amor y la aceptación. O sea, entonces, cuando hablamos de crianza sin polaridades, hablamos de que el error empieza cuando me voy para un lado o para el otro. ¿Hacia qué lado crees que se van la mayoría de los papás? O al menos en este tiempo que has estado en el tema de psicoterapia. Yo creo que, poniéndole un número, creo que el 80% de los papás ahorita están mucho en la parte permisiva. Venimos de una historia cultural donde había mucho autoritarismo y entonces ahora se ha migrado como a una conciencia más amplia de lo que es la crianza, de lo que la importancia de dejar un legado para nuestros hijos, de la importancia de lo socioemocional, pero lastimosamente se ha ido hacia el extremo donde
los papás están de repente muy ocupados, las dinámicas sociales han cambiado, los dos cuidadores trabajan y entonces los papás viven con mucha culpa, lo cual, queriendo darle lo mejor a sus hijos, pueden llegar a sobrecompensar, a acostarles un poquito los límites. Entonces yo sí veo un poquito más esa tendencia a ser padres que subsidian y que son muy permisivos. Yo recuerdo, ahorita vemos a los papás como vamos a darle todo, ¿no? En la tablet y todos los juegos y todo así como muy, bueno, hay casos, ¿no? Pero yo recuerdo hace, no sé, algunos 20 años que ya había este tipo de comportamiento de parte de los papás. No era como tanto las tablets o los celulares, pero era, le voy a comprar todas las películas para ponerle su película de Disney, ¿no? Entonces eran todas las películas en DVD, piratas, obvio, porque luego salía muy caro, pero desde hace tiempo ya se está llevando una forma de crianza así, ¿no? Como compensando, como no estoy, pero está la tele, no estoy, pero está el celular, no estoy, pero está la tablet, y pues se va a ese extremo que mencionas, ¿no? No estoy, pero permito todo lo que quiera hacer porque, pues bueno, la culpa o mil cosas que manejan muchas veces a los papás cuando están juntos, porque también luego viene esta parte de cuando hay familias que no son de mamá, papá, hijo, hija, perro, ¿no? Sino que la mamá o el papá o los abuelos que están al cuidado de los niños. Y bueno, pues la educación se ve diferente. ¿Qué tanto ha sido este tipo de comportamiento de parte de los papás que has visto en terapia y qué impacto tiene en la educación de los niños? O sea, ¿cómo se ve un niño que vive con una sobrecompensación de parte de los papás? Justo creo que lo principal es resignificar lo que significa crianza. Uh-huh. Y que crianza tiene que ver con enseñar, con educar, con dar herramientas. Entonces, cuando tú crías a un hijo, tanto con el estilo de crianza autoritario como el permisivo, se gestan relaciones verticales, donde alguien está arriba, donde alguien es quien tiene el poder y alguien está abajo, siendo quien complace al otro en un acto de sumisión. Entonces, un niño que es sumamente consentido, que sus cuidadores son muy permisivos con él, no desarrolla una capacidad para regular su propio afecto, para tolerar las adversidades de la vida, ni mucho menos para entender y vincularse con los otros. Entonces, aquí no hablamos, porque luego se tergiversa mucho el tema de crianza respetuosa, como si crianza respetuosa significara decirle que sí todo a los hijos. Todo sí, haga lo que quiera. Exacto, ¿no? Hablamos de que pues, son seres que son garantes de derechos y que son dignos de respeto, pero que tienen la necesidad de ser acompañados y enseñados porque pues no es personal, ¿verdad? Todavía no tienen las herramientas para enfrentar, para regularse, para accionar de cierta manera asertiva o adecuada. Entonces, sí, vemos muchos problemas para vincularse, incluso también dificultades individuales. Volviendo al tema del libro, a ver, ¿lo escribiste? Bueno, empezaste a escribirlo y luego, ¿qué vino? O sea, ¿qué pasó con el libro? ¿Cuánto te tardaste? ¿Cómo fue el proceso? Pues ahí está. hasta suspiras sí. Ay, hijo de su madre, ¿verdad? Sí, yo la verdad no creí que iba a llevar tanto tiempo. Digo, los que ya han escrito más libros como tú ya podrán saber que toma más tiempo y luego tal vez tomas más habilidad, pero hay libros que toman más tiempo. Yo creo que sí, 3 años. Ok. Entre que lo escribía y que lo pausaba y que tenía que comprender todo este mundo de cómo funcionaba el poder publicar un libro, dónde lo iba a publicar, entre que me lo corregían y me lo corregían y que sí, que no. Sí pasa, Y gente muy latosa con correcciones. Sí conozco. Entonces, sí, llevó 3 años y pues bueno, parecía que no y aquí está. ¿Qué se siente para ti o qué es para ti tener el libro ya en tus manos? Es mucha gratificación. Es el hecho de saber que algo que realmente sé que funciona, algo que sé que realmente le va a aportar algo a las personas y que espero que realmente así sea, pero que tengo mucha fe, ahora ya es palpable y que entonces puede acceder diferentes personas a poner un granito, ¿no? Porque digo en una parte que no hay fórmulas mágicas para la crianza, pero que la estructura y el amor pareciera ser un buen camino, ¿no? Entonces,
también de lo que hablo mucho es como esta parte de que los papás dejen de ser tan duros consigo mismos, porque ahorita suele haber mucha culpa, pero también como mucha autocrítica y comparación, ¿no? Exacto, se comparan mucho con otros papás o comparan a sus hijos con otros. Entonces, todas esas cosas, lejos de ayudar, terminan generando mucho conflicto y malestar. ¿Qué pueden encontrar las personas que lean el libro Crianza sin Polaridades dentro de las páginas? Primero, entender muy bien qué es la crianza y qué se puede lograr. Mucha autocompasión. Adentrarse, como tú decías el día de la presentación, a temas complicados pero necesarios, como integrar nuestra propia historia de crianza. Claro. Que viví, que tuve, que me hizo falta. Porque a veces el problema es que no entendemos que, a tan simplista como suena, también fuimos niños y también fuimos educados. Sí. Y eso ha dejado un legado de cosas muy buenas, pero también de ciertas carencias o ciertas cosas que no se han integrado. Estrategias para trabajar las emociones con sus hijos, cómo aprender de manera más adecuada, temas sobre cómo fomentar una autoestima saludable y adecuada en los niños, y pues bueno, un montón de herramientas que terminan siendo importantes al momento de querer dejar un legado en nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿A quién le recomendarías la lectura de este libro? Yo creo que decíamos hace un momento que a todos, porque todos de una u otra manera estamos como en esta mirada de que vamos a dejar un legado a la humanidad, pero si tuviera que enfocarme en un público, serían los padres y docentes. Okay. Porque al final de cuentas también los docentes pasamos un montón de horas con nuestros alumnos, y comprender ciertas cosas. Por ejemplo, viene un capítulo del temperamento que a veces es algo que se desconoce, el saber que de fábrica ya venimos con una parte de nosotros, de nuestra personalidad, y que a veces no es que no queramos, sino que hay niños que les toma más tiempo hacer ciertas cosas, hay niños más extrovertidos, con más movimiento, con menos movimiento, y creo que comprender eso sería vital para dejar a veces de exigir y de a veces gestar huellas y heridas que se dan por no comprender esto. Que ojo, no estamos diciendo el no exigir o el no buscar que el niño aprenda, pero sí que entender que cada uno es diferente, y a veces hacemos moldes en nuestra disciplina como padres o como docentes y no nos damos cuenta que cada uno necesita cosas distintas. Es que la verdad pasa eso, queremos que todos los niños actúen igual, y vienen estas comparaciones precisamente en ese capítulo, que fue el que a mí me impactó y lo comenté en la presentación. Es, ¿por qué no puede ser como Jorgito, como Alfredito? Y entonces los papás se dan cuenta de que pues los niños no todos son iguales, igual como los adultos, o sea, todos somos distintos. Pero luego también dentro de las propias familias hay un niño pues a lo mejor muy hiperactivo y alegre, y otro niño un poco más reservado dentro de las mismas familias, hermanos, ¿no? Entonces, entender eso creo que nos ayuda primero a saber, como lo mencionas, que todos son diferentes, pero también a saber que cada uno va a aprender si se le lleva por el camino que lo requiere, ¿no? No igual que a todos los demás. Exacto, o sea que al final la meta es la misma, que el niño tenga la capacidad de regular sus emociones, que sea autónomo, que tenga estrategias para enfrentar a la vida, pero el cómo se va a lograr es una fórmula hecha para cada uno de los niños. Los que tienen más de un hijo sabrán que lo que te sirve con uno no te sirve con el otro, por sus características individuales, por el momento que se está viviendo. Entonces cada uno es un mundo que tienes que explorar y trazar con él para lograr eso que tanto deseas. En estos 8 años y un poco más de práctica terapéutica, ¿qué diferencias has visto en la infancia, juventud o adolescencia de hace 8 años y a lo que se está viendo ahora en 2025, 2026? Uy, pues mucha premura por crecer. Creo que no quiero sonar tan anciano y decir que las redes sociales y que ya estamos viejos. Pero el hecho de que ahora los niños juegan menos, los niños pasan más tiempo en las pantallas y en los videojuegos, que hay una necesidad muy grande de crecer, hacer cosas de adultos, y
sigo viendo los mismos problemas, pero también niños que se sienten muy solos a pesar de estar llenos de tantas cosas y aparentemente de tantas personas. Entonces, creo que es esa urgencia de volver a cosas muy básicas que son simples pero muy sanadoras y que nos llenan a profundidad, el tiempo calidad, el juego, el estar presente los unos con los otros. Creo que eso es algo que está muy necesario porque ahorita la gente se siente vacía. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura del consumismo, una cultura de un momento disfruto las cosas, no me involucro, no trabajo la situación, no profundizo y lo que sigue. Y entonces esto lo que hace es que las personas de una u otra manera pues nunca se sientan satisfechas ni mucho menos con esta realización y esta conexión profunda. Cuéntanos dónde pueden encontrar tu libro. Digo, si tienes todavía, me imagino, porque hubo mucha gente en la presentación. Afortunadamente, quienes estuvimos ahí pudimos notar, primero, que eres muy querido por mucha gente y segundo, que mucha gente también le interesan estos temas. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Bueno, muchísimas gracias. Primero, ahorita por el momento lo tenemos en Psicocrea, que está en la Colonia Guillermina, Manuel Rangel número 100, tercer piso. Y ahí lo pueden adquirir, pueden mandar un WhatsApp si les interesa adquirirlo y con mucho gusto podemos hacérselo llegar o que puedan pasar por él. Ok, perfecto. ¿Dónde pueden ver la información, redes sociales? ¿Cómo te encuentran ahí en las redes? Bueno, tenemos la página de Facebook, que es Psicocrea, Centro de Resiliencia, Emociones y Apego, en el WhatsApp 618-362-5517 y en www.psicocrea.mx. Ok, ¿nos puedes repetir el WhatsApp, por favor? Que es regularmente donde van a escribir, porque sí, así claro somos. Sí. 618-362-5517. Ok. Perfecto. Volviendo rápidamente, porque ya nos quedan poquitos minutos, mi estimado Eduardo Sánchez Recendis, psicoterapeuta infanto-juvenil. ¿Qué nombre tan largo les ponen, oye, a las profesiones ahora? Ya sé. Bueno, volviendo con esto. A ver, después de haber escrito este libro, después de todo el conocimiento que has incorporado a tu práctica también, después de tanta gente que has tenido como docente, ¿no? Que te ha tocado tener en las aulas y te ha tocado instruir, ¿qué viene para ti como profesionista, como persona también? ¿Qué viene ahora cerrando el año y empezando el siguiente? Bueno, vamos a terminar con mucho trabajo. Sí, nos vamos a ir a descansar las 2 semanas de Navidad, porque es necesario. Claro. Y pues, ¿qué viene? Viene el hecho de dictar más formaciones continuas. Ahorita nosotros terminamos este año un diplomado en psicoterapia infanto-juvenil. Tuvimos especialistas en diversos temas y el próximo año aperturamos un diplomado en psicoterapia infanto-juvenil familiar. Vamos a tener ponentes de Estados Unidos, de Perú, de Guatemala, de España. Y bueno, seguir con la formación a los diferentes públicos, porque nos dedicamos a la psicoterapia, pero también a la formación continua. Y bueno, seguir buscando cómo compartir el conocimiento y mucho trabajo, pero sobre todo muchas ganas de contribuir y de apoyar. Oye, ¿no te preguntan? A mí, algo que me caía muy gordo cuando presentaba los libros era, ¿y para cuándo el siguiente? Sí. ¿No te tocó que te preguntaran eso? Y tú, espérese, me costó 3 años esto. Sí, creo que ese día alguien preguntó algo y sí tengo como algunos escritos de las metodologías que tengo. Ahorita estoy terminando el doctorado, entonces eso me tiene como muy ocupado con la tesis y esas cosas, pero sí, mi siguiente libro que yo espero en algún tiempo es sobre psicoterapia con niños y adolescentes, ya más dirigido a los colegas psicólogos, pero sí, creo que por un tiempo solo le voy a ir abonando un poco. No, pero es que es una lata, o sea, escribir un libro y luego publicarlo y luego, ay, no salió, sí salió, ahora ¿dónde lo vendo? Porque luego nos da el síndrome de las cajas ahí, que están todas las cajas llenas de libros. Pero disfruta, ¿no? Tienes que disfrutar también este logro que es el publicar tu libro, ¿no?
Así es, y al final de cuentas que cumpla su sentido y es que pueda llevar información y transformar a las personas, ¿no? Creo que lo que hacemos ya es interesante, lo que ya hacemos ya es muy noble y profundo, solamente hay que acomodarlo de cierta manera para que entonces pueda dar mejores resultados. Nos comentan en Facebook, tema tan interesante que ayuda enormemente a la crianza de la infancia. Muchas gracias a la señora María Elena HG. ¿A quién admiras, Eduardo? A mi mamá. Creo que es una mujer que siempre está sonriendo, es muy extrovertida, pero tiene un amor al prójimo increíble. O sea, todos los días es, hoy fue fulana y le ayudé, y fue esta señora y le ayudé, y no porque no sienta, sino porque al contrario, siempre sabe darle una buena cara a las cosas. Y sí, ella es alguien que cuando me siento ahí como que muy movido, nada más el hablar con ella me recarga de pilas y me hace seguir, ¿no? Y que decía ese día de la presentación, sin ella no haría muchas de las cosas que soy y que hago, ¿no? Porque sí me apasiona mucho, soy muy disciplinado, pero cuando tienes el apoyo de las personas que te aman y que son muy cercanas a ti, creo que es posible hacerlo todo. ¿Cómo fue, más bien, qué tomas de tu infancia para el trato que tienes con niños y adolescentes que atiendes ahora? El juego y el ser genuino. O sea, yo de niño siempre fui muy neta, muy real. Me gustaba coleccionar llaves, iba a los museos, era un niño muy ñoño. Pero me gustaban mucho esas cosas y siempre fui fiel a lo que yo era, a lo que a mí me gustaba y como yo me sentía cómodo. Y entonces, a lo que me encanta mucho trabajar con los niños, porque luego veo mucho a los colegas decir, es que yo estudié allá, y es que yo estuve acá, y es que yo me formé en tantas cosas, pero realmente los resultados no son eso, porque tú puedes ser experto en muchas cosas, pero no tener la chispa y el feeling para los niños. Entonces, con los niños me encanta porque simplemente soy Eduardo y eso hace que se transformen muchas cosas sin tener que saber qué cosas he hecho o no. ¿Cambiarías tú algo de esa etapa de psicología infantil por, voy a tratar mejor adultos o voy a tratar adicciones u otro tipo de trastorno? No, yo creo que me voy a ir de la vida, que espero en muchos, muchos años, siendo psicólogo de niños, tal vez ya no jugando y ahí agachado, porque creo que ya no voy a poder, pero sí dedicándome a acompañar a las infancias, a las adolescencias y a sus familias. No lo cambiaría en nada, o sea, es algo que me apasiona. Y me gusta mucho la formación y trabajar con adultos, pero intervenir y ayudar a alguien como lo hace la psicología, no lo vería con otra población que no fueran los niños. Eduardo, nos quedan 2 minutos del programa, pero me gustaría, si tú tienes o recuerdas alguna anécdota, algún caso de algún niño o niña que hayas tratado y que hayas dicho, aquí valió la pena todo este proceso de tantos años, de lo que aprendí, realmente sí funcionó. ¿Dónde o con qué casos lo has visto? Bueno, tengo la fortuna de repente toparme al vivir en una ciudad tan chiquita. Claro. Con diferentes expacientitos y niños que, sobre todo los que venían en situación de adopción, que tenían muchísimos problemas, porque luego no se habla de lo impactante que es la adopción y cómo deben de ser acompañadas las familias. Y que me topo la familia con mucha armonía, con mucho amor y dejando atrás esos problemas. No tengo un caso en concreto porque son varias las veces que me ha pasado y que entonces es una satisfacción enorme que nada lo paga. Pues señoras, señores que nos estuvieron escuchando durante esta hora de programa, él es Eduardo Sánchez Reséndiz, autor de Crianza sin Polaridades, que ya pueden encontrar en Psicocrea, Manuel Rangel, número 100, tercer piso, Colonia Guillermina. Ya lo pueden encontrar ahí, por supuesto. ¿Estás ahí a veces para firmarlos o algo? Sí, a veces estamos. No, estamos siempre, pero no siempre. No siempre disponible. Pero nos anticipan y ahí les ponemos una receta o algo. Le escribimos algo. Bueno, muy bien. Con la letra que ya nos mencionó la maestra, tu maestra de secundaria. Muy fea, pero con mucho amor. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad ha sido un placer estar platicando contigo y bueno, pues que nos compartas este sueño cumplido de uno de tantos y de muchos que estoy seguro que van a venir también para ti. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por el espacio y por este programa y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
Y pues con ustedes nos vemos la próxima semana en otro programa de Viaje 3.0. Este es nuestro programa número 26. Gracias al doctor Alberto de la Rosa, director de Radiohead. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan cada jueves y por supuesto en todas las plataformas YouTube, Apple Podcast, Spotify y aquí en Radiohead el 100.5 de FM. Estimado Abraham Milán, muchas gracias también en Controles y pues nos vamos, nos escuchamos la próxima semana en otro programa más de Viaje 3.0. Hasta la próxima. Así concluimos el Viaje 3.0 de hoy. Gracias por sintonizar esta aventura. Recuerda, cada aventura es una lección y cada historia un camino por descubrir. Sigue explorando el mundo. Nos escuchamos en la próxima emisión a través del 100.5 FM.